Diga. Le damos gracias, Señor, porque nos tiene aquí en este lugar. Reciban salud de los hermanos de Minnesota. El hermano de Minneapolis, de la iglesia allá en Minneapolis, anduvo nuestro hermano, ¿se acuerda el hermano Erickson? Sí. Él anduvo aquí en este lugar y en estos días fue a visitar a su padre que se congrega allá en la iglesia Apóstol y Profeta de Minneapolis, de Bloomington, allá en Minnesota, y les envía muchas saludes. El hermano Omar también, que era el pastorante. Bueno, yo conocí al hermano Omar cuando fui a la reunión de pastores con mi hermano Francisco. Cuando estuvimos allá, estuvimos comiendo con él, y ahí fue donde yo lo conocí al hermano Omar. Él también manda muchas saludes, aunque ya no es el pastor en ese lugar. Y también reciban saludos a nuestro hermano Erickson, que siempre les recuerda mucho. Bendito Dios. Le damos gracias a Dios por muchas razones. Primeramente porque hasta el día de hoy estamos en vida, ¿verdad? Podemos estar en la víspera de un año nuevo, de 10 años que se aproximan ya. 2020 ya, muchos pensaban en el 2010, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a estar mi vida en el 2020? Y ahora estamos pensando cómo va a estar nuestra vida en el 2030. Imagínense cómo el tiempo pasa rápido. Pero que le damos gracias a Dios porque a pesar de que el último día del año son días en que por gracia de Dios y por gracia un poco de los políticos podemos aprovechar, porque cuenta la historia que había un político, primer ministro aquí en Quebec, se llamaba Maurice Duplessis. Ese primer ministro era conocido por ser uno que como que masacraba al pueblo, era odiado por el pueblo, pero era bien querido por las iglesias católicas. Y es por ese varón que él estuvo de primer ministro entre los años 30 a 50, alrededor de los años de la Segunda Guerra Mundial. Es por causa de ese varón que hoy en día, los días de Navidad, los días de Acción de Gracias, todas las fiestas donde celebran los católicos, son días festivos. Son días en que uno puede aprovechar, porque día de semanas casi no se aprovecha, pero la semana pasada que cayó casi para Navidad, vio el pueblo que estaba, y hoy en día no es la excepción. Entonces, por causa de ese varón se hace más fácil que uno se presente a la iglesia, porque son días en que nadie trabaja, o casi nadie trabaja, aunque siempre hay algunos lugares que cierran. Pero por esa razón era bien querido de las iglesias. Pero usted va a ver la contradicción: tanto tiempo él anduvo de primer ministro y el pueblo no lo apoyaba. Pero ¿sabe usted por qué el pueblo lo apoyaba? Él era del partido unionista. El partido era ancestro del conservador, por así decirlo. El color era el azul. Y el enemigo del unionista, del conservador, es el liberal, el color rojo. Entonces, cuando los curas daban la misa y se acercaban las elecciones, como ellos querían mucho a Duplessis, al final de la misa ellos decían: y recuerden, el cielo es azul y el infierno es rojo. En otras palabras, para decir: voten por Duplessis, porque las iglesias católicas querían mucho a Duplessis. Pero que en esa opresión del pueblo, eso fue antes de la revolución tranquila que hubo aquí en Quebec. Es nada más para dar una introducción al mensaje de hoy. Hubo como una plegaria del pueblo: Señor, libéranos del mal, libéranos de ese mal. Pero que el mal que ellos estaban pensando era el gobierno que estaba gobernando en aquel momento. Porque usted sabe, muchos de los ancianos quebecos todavía están fieles a la religión católica. Todavía los domingos ellos van a las misas. Oye, más los que nacieron después de los años 60, como que más van dejando la iglesia, como que ellos es un recuerdo para ellos. Pero que en todo eso, la petición de ellos es: libéranos de ese mal. Porque el político de aquel entonces, aunque es uno que siempre ha sido nombrado por la historia de Quebec, porque creo que era en Quebec donde él era primer ministro, pero que el pueblo nunca estuvo en acuerdo con él. Pero que mucho antes, muchos habían hecho esa petición, y esa petición es el tema de hoy. Porque muchos pueden tener deseos. Es más, cuando se acerca un nuevo año, muchos vienen con deseos, con propósito. Uno quiero, por ejemplo, si es estudiante, quiero pasar mis clases, o quiero tener mejor grados. Si uno que invierte, posiblemente va a decir: yo quiero posiblemente comprar una casa este año. Y uno también puede tener como meta alimentarse mejor, bajar de peso. Tantas cosas que uno puede tenerse por propósito de un año nuevo. En la Biblia se ven muchas veces de propósitos. Juan le dijo a Gallo: amado, yo deseo
que tú prosperes en todas las cosas. Yo veo que tu alma prospera, pero así como tu alma prospera, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas. Pedro le dijo, pero el Dios de toda gracia, no el Dios solamente que apenas da, sino aquel Dios de toda gracia, que Él puede dar de todo, aquel infinito Dios que Él lo puede dar todo, que Él nos perfeccione, que Él nos afirme, que nos establezca y que para Él sea la honra y la gloria, el imperio y la majestad. Amén. Y como dice el coro, amén, amén, amén y amén, porque ese coro también lo canta. Pero que pongámonos a ver esta plegaria: libéranos del mal. Y eso es algo que los discípulos del Señor día tras día estuvieron meditando, porque llegó el momento en que los discípulos de Juan llegaron. Juan nos enseñaba a orar, Juan nos enseñaba a ayunar. Entonces los discípulos, cuando andaban con el Señor Jesús, solamente oían las parábolas y tenían derecho a que el Señor les explicase esas parábolas. Pero ahí cuando hablaban de ayuno, de oración, los discípulos todavía no sabían hacer eso. Y había una razón: todavía no era el tiempo. Pero que llegó el día cuando los discípulos vinieron delante del Señor Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ellos hubieran podido pedir: enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a hacer milagros, porque esa era la obra que el Señor Jesús hacía. Enséñanos posiblemente hasta caminar sobre las aguas. Pero algo que les intrigó a los discípulos fue eso: enséñanos a orar. Entonces, ¿usted sabe cuál fue la oración que el Señor pronunció en aquella ocasión? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero que termina con esta misma frase: y libéranos del mal. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Hoy el mal que nosotros tenemos, posiblemente podríamos, como los quebecos en aquel entonces, decir que era el gobierno, que tantas leyes inmorales que puede aprobar, porque todo gobierno tiene sus buenos puntos y sus malos puntos, pero que nosotros nos fijamos más a la lectura de la palabra, que el gobierno que tenemos posiblemente hoy en día está traspasando muchas de las cosas que en la Biblia no se permiten hacer. Entonces por eso uno puede ver de mal al gobierno que está ahí en este entonces. Pero que en esta hora yo no quiero hablar de los males que hay alrededor de nosotros, sino que el Señor nos libere en este año que vamos entrando de los males que hay dentro de nosotros. Porque afuera de nosotros podríamos hablar, y si los demás no se arreglan, ¿y qué vamos a hacer uno? Pero lo importante es que uno trabaje en la persona de uno. Y primeramente Hebreo nos dice: ahora tenemos la libertad. Nosotros tenemos la libertad de entrar a la presencia del Señor. Porque hubo alguien que trazó el velo a través de su carne. Ese se llama Jesucristo. Y hoy Él es un sumo sacerdote, es decir, alguien que puede interceder. Y más la Biblia nos dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuando muchos van buscando a las divinidades, muchos van buscando a San Pascal Bailón, a cualquier divinidad, pero que hay uno que la Biblia nos dice claramente que solo hay uno que es mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Y ese ahora, siendo sumo sacerdote, no tenemos necesidad de pasar para ningún intermedio, sino de ir directamente hacia el Padre. Y nos dice, hoy teniendo esa libertad de entrar, esa libertad de acercarnos, nos dice Hebreos 10:22, acerquémonos con un corazón sincero delante de Jehová, en plena certidumbre de fe. Es decir, que si nos acerquemos a Jehová, que nos acerquemos creyendo que Él está ahí. Que no nos creamos como simplemente tratando de ver si agarramos a alguien, como dijeron los amigos de Job. Tú alzas tu voz al cielo y mira cuál de los santos te va a contestar. Está escrito en el libro de Job. Pero que nosotros tenemos la esperanza, la confianza de que si nosotros nos arrodillamos en lo más secreto, hay alguien que nos está escuchando. Hay alguien que está ahí para preguntarte: hijo mío, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu súplica? ¿Cuál es tu plegaria? Entonces, primeramente nos dice: purificados los corazones de mala conciencia. Primer mal que puede haber dentro de nosotros es ese: la mala conciencia. Una conciencia mala, por lo cual nos dice que mediante la sangre de Cristo podemos purificar esos corazones. Y dice también: lavados los cuerpos con agua pura. Hoy, yendo más allá, nuestro corazón, ya que en la Biblia se habla de muchos corazones, pero que también dentro de la Biblia se habla de un corazón que dice un corazón malo de incredulidad. Segundo punto que podemos analizar aquí es un corazón malo de incredulidad.
Señor, libéranos de ese mal, de ese corazón que puede tener incredulidad, porque puede llegar que en un momento haya un incrédulo. El versículo que nos habla es Hebreos 3:12, pero que ahí nos habla: mirad, hermano, que entre ustedes o que entre en la congregación no haya ninguno de vosotros que esté de corazón malo de incredulidad, porque eso solo va a servir para que se aparte del Dios vivo. Que uno se aparte solo teniendo el corazón, eso es algo, pero puede contaminar a los demás. Por lo cual el versículo lo que nos aconseja es: entre tanto que se pueda decir hoy, entre tanto que se tenga aliento de vida, entre tanto que tengamos la voluntad y el poder, que podemos levantarnos y abrir nuestra boca, porque todavía tenemos la lengua suelta. Entre tanto que tengamos esa lengua suelta, exhortémonos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir exhortar? A animar. Muchos lo agarran como agarrar machete y a medio mundo. No, exhortar quiere decir animar, darles palabras de ánimo a los hermanos. ¿Por qué? Porque Judas dice: a los que dudan, convéncenlo. A los que están ahí en medio del fuego, arrebatarlos ahí de la llama de fuego. Pero que si alguno que duda, como es el caso de la incredulidad, convencerlo. ¿Por qué? Porque si algo que duda es que no está del otro lado completamente, sino que está entre los dos. Y si está entre los dos, es más fácil recuperarlo, porque él conoce un poco de lo que es la palabra del Señor. Entonces, mirad que entre vosotros haya uno que esté malo, de corazón malo, de incredulidad. Pero eso no solamente puede ser el vecino, porque muchos al leer este versículo como que ve que se refiere a entre ustedes, como que hay que exhortar al demás, pero muchas veces puede ser uno que esté falto de esa fe y que tenga incredulidad dentro del corazón. Por lo cual es necesario, como le dijeron allá, quiten la piedra, porque había un gran obstáculo, y la incredulidad es una de las palabras más dañinas que puede haber dentro de uno. Porque se recuerdan cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él quería hacer su milagro en las tierras de Neftalí y de Zabulón, pero dice: y no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad de ellos. Entonces, ¿el Señor puede hacer la obra? Sí la puede hacer, pero Él demanda fe. Es más, el camino de la salvación es un camino de fe, porque siempre hubo el contraste: salvación por obras o salvación por fe. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, el que estuviera más fuerte, más vigoroso, él hiciera todo para poder pagar esa tan grande salvación. Pero que el Señor nos dice: no es por obra, es por fe, para que nadie se gloríe. Porque no hay una salvación más grande que la otra, es una sola salvación, la cual todos nosotros hemos sido llamados para poder participar de ella. Tercer punto: delíbranos de este mal, el de hablar mal. Santiago es el que habla sobre ese tema, que dentro de nosotros tenemos un fueguito, y ese fueguito es tremendo. Hoy en día se oye mucho de los fuegos allá en California, que un pequeño fuego, posiblemente un cigarrillo, fue el que se cayó y hubo un gran, tremendo fuego. ¿Por qué? Porque todo fuego no empieza grande, empieza por algo pequeñito. Así igual la lengua, dice Santiago. Pero que Santiago nos dice: de una lengua no puede venir bendición y maldición, porque de una fuente de agua no puede venir agua dulce y agua salada. O sea, bien es dulce o es salada. Así, de la misma manera, si uno de nosotros utiliza una misma fuente, es decir, una misma boca, para hablar bendiciones y maledicciones o maldiciones, hermanos míos, esto no debe ser así, como dice Santiago, sino que: Señor, líbranos de ese mal, porque muchas veces es un mal que a nosotros se nos pega, porque tenemos la facilidad de hablar. Es más, si no queremos hablar español, hablamos francés. Si no queremos hablar francés, hablamos español. Y es más, hoy no hay necesidad de hablar, simplemente texteando la gente se puede comunicar. Pero la Biblia nos dice de hablar mal. ¿Y cómo podemos ir en contra de eso? Es llenando los corazones con un amor que nos lleve a cubrir los pecados de los demás. Por lo cual Efesios nos dice: quítense pues de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque el versículo anterior nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, que si nosotros hablamos mal y tenemos el Espíritu Santo, estamos contristando o haciendo triste al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y recuérdense, Pablo es aquel que dijo: ¿no sabéis ustedes que vuestro cuerpo es templo y morada de Dios, templo y morada del Espíritu Santo? Y cuando alguien está triste, si uno
quiere hacer triste a los demás, es porque quiere que un día está pensando en que posiblemente se va a ir, pero que nosotros no estamos anhelando que el Espíritu sea parte de nosotros, porque sin el Espíritu, ¿qué vamos a poder hacer? Si nosotros, aún la palabra dice que en nuestras oraciones hay veces en que nosotros no hallamos las palabras, pero que el Espíritu Santo está ahí ayudándonos en nuestras debilidades, y Él está llevando esa oración delante del Padre con gemidos indecibles, con gemidos que nosotros no podemos comprender. Así que líbranos de ese mal, que en este año, si nos da la oportunidad de hablar mal, mejor quitémonos de ese lugar. ¿Por qué? Porque posiblemente no va a traer nada bueno. Por eso el apóstol nos dice que toda amargura, palabra amarga, el enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, que sean cosas que se aparten de nuestro vocabulario. Además, otra cosa que podemos ver, líbranos del mal, de las malas comunicaciones. Porque se recuerda el dilema que hubo allá en la iglesia de Corintios, que unos estaban diciendo que no hay resurrección. Y ahí entra el tema del bautismo por los muertos, que si los muertos no resucitan, Pablo dijo, hagamos como aquel, comamos y bebamos porque mañana moriremos y no va a haber nada después. Pero ahí Pablo dice, no erréis, no divaguéis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que cuando tenemos comunicaciones, porque a veces hay gente que nos quiere sacar otras cosas, queremos desviarnos de hacer el bien. Hay gente que busca solamente lo que a ellos, para apetizar aquello malo que ellos fomentan dentro de ella. Por lo cual nosotros cada día tenemos que tener cuidado con nuestra boca, con lo que decimos, y guardando las puertas de nuestros labios, porque tenemos dos labios que nos sirven a cerrar la boca cuando es necesario también. Entonces en todo eso hay que tener cuidado, porque esa es la petición que nosotros en el Padre nuestro pedimos: líbranos de ese mal. Y podemos hablar de muchos males de los demás, de los políticos, como he mencionado en la introducción, pero que veamos por nosotros mismos, porque no vamos luchando por la salvación del hermano, de la hermana, sino por una salvación. Y lo que nosotros podamos hacer, que cuando pidamos, Señor, líbranos del mal, que sí de verdad tratemos de luchar para evitar ese mal, y que no solamente sean palabras que pronunciemos simplemente para hacer la oración. Otro punto, líbranos del presente del siglo malo. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un momento en que lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo. Es más, hasta de lado aquellos buenos morales, y le da más énfasis a aquello que es malo. ¿Se sorprende usted? En un momento podemos estar sorprendidos, pero la palabra del Señor ya lo había dicho de antemano, como en los días de Noé. Así va a ser los días de la venida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Génesis nos dice claramente que Dios se arrepintió, le dolió del corazón haber hecho al hombre, porque vio que el designio del corazón del hombre era día tras día hacer el mal. Pero después Dios destruyó al mundo, pero vio que había alguien que era justo, y por ese justo estamos aquí usted y yo hoy en día. Por ese justo que se atrevió a creerle a Dios, se atrevió a seguir el mandamiento de Dios. Posiblemente oyó una voz que le dijo: Noé, construiste una arca, porque aquí iba a llover. Posiblemente Noé no sabía qué es lo que era llover, porque se cree que antes del diluvio no llovía, no nevaba como neva hoy. Antes de los diluvios no había nada de eso. Entonces, pero que Noé, él como viendo al invisible, construyó el arca, y no la construyó así como él quiso, sino que él siguió las direcciones de Dios, de madera de gofer, tantos pisos, tantos clavos, y cabalito le quedó bien hecha el arca. Por lo cual, cuando él subió, todo el mundo estaba contemplando. Noé, bajate, estás loco, no hay lluvia aquí. Cuando de repente comienza a llover, a lloviznar, comienza a llover. Pero el problema es que la puerta ya estaba cerrada, y no fue Noé el que cerró la puerta, porque si fuera Noé el que le hubiera puesto pasador, Noé lo que tenía que hacer es quitar el pasador, abrirle la puerta para que todo el mundo entrase. Pero vio que esa puerta se cerró, y nadie vio quién la cerró, porque fue la mano de Dios quien la cerró. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Cuando el hombre abre, aunque a veces el hombre cierra y después no sabe cómo abrir, pero esas son cosas de hombre. Pero que cuando Dios cierra, ahí ya no hay oportunidad. Entonces, del presente del siglo malo, por lo cual la Biblia nos dice en Gálatas: porque un día alguien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente del siglo malo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en el mundo, pero no tenemos que permitir que el mundo entre dentro de nosotros, porque nosotros somos diferencia del mundo. Porque ustedes saben
que la Biblia es lumbrera, pero que la Biblia no es la luz del mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque el mundo no lee la Biblia. La Biblia es la luz de nosotros. Y nosotros que leemos la Biblia somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque los mundanos no leen la Biblia. Ellos lo que leen son los cristianos. Y por eso muchas veces cuando ven un cristiano que no se comporta bien, dice, para ser como aquel. Pero ellos no leen la Biblia, sino que ven la actitud de nosotros y de usted. Por lo cual la mejor predicación que nosotros podemos tener no es la que aquí uno con el micrófono da, sino nuestra actitud. Porque si alguien conoce cómo vivimos en la casa, es el vecino. Puede oír si nosotros andamos gritando, si andamos diciendo algo fuera de orden, el vecino está ahí más cerca de nosotros. Entonces la mejor predicación de uno es uno mismo. Uno mismo. Por lo cual dice, para librarnos del presente del siglo malo. Porque como los días de Noé fue, también no fue en los días de Lot. Pero que en sí, librarnos de ese mal, hemos mencionado unos 5 males. Pero que también de toda obra mala. Es tiempo que ya librarnos de todo eso. Porque aún Pablo tenía, él estaba alegre porque el Señor le había permitido predicar. Dice, el Señor me librará de toda obra mala. Porque la obra que él quería hacer era una obra buena. Porque dice, y si Él me libra de toda obra mala, Él me preservará para el día de su reino. Y como conclusión, líbranos del mal, pero de toda especie de mal. Porque para enumerar todos los males que puede haber dentro de uno, nos podemos pasar la noche entera, podemos llegar hasta el 2020. Pero por esto no es eso, sino que entendamos que cuando lleguemos a pedir al Señor, líbranos de ese mal, que no sea solamente que le pidamos a Él, sino que también haga un esfuerzo dentro de nosotros, que de toda especie de mal. Es más, Pablo dice, y ustedes absteneos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique por completo, cuerpo,